Hey, ¿qué más muchachos? Bienvenidos a este video. Vamos a hablar un poquito de algo que no se toca mucho y es la disolución del yo según Philip Mainlander. Vamos a ver cómo este filósofo loco que se suicidó el mismo día que salió su libro pensaba que la vida no es más que un camino hacia la extinción del yo y cómo eso cambia todo lo que creemos sobre la existencia. Philip Mainlander es un autor maldito y marginal, un pensador que tras escribir su filosofía de la redención, su libro, se suicidó el día en que se publicó, y su obra, que rara vez es citada con rigor, ha sido malinterpretada como un simple pesimismo extremo. Y es que no se trata de una voluntad de destrucción arbitraria, sino de un sistema filosófico elaborado que ve en la disolución del yo la única vía hacia una redención metafísica coherente. Entonces, Mainlander parte de una visión metafísica completamente antiteísta y post-schopenhaueriana. A diferencia de Schopenhauer, para quien la voluntad es una fuerza ciega e indestructible que perpetúa el sufrimiento, Mainlander propone que la voluntad original, única y absoluta, ha decidido autodisgregarse, disolverse en la multiplicidad de los seres para morir progresivamente en cada uno de ellos. Dicho esto, la vida no es un impulso hacia la conservación, sino que es un movimiento hacia la extinción. El yo en este marco no es un núcleo metafísico o trascendental, es una forma contingente, efímera y sintomática del malestar ontológico. Es que existir ya es una traición a la redención y vivir es posponer lo inevitable, la aniquilación. Ahora vamos con la ontología de la disgregación. Y es que bueno, para Mainlander el ser no comienza con la vida, comienza con el suicidio de Dios. El punto de partida de Mainlander no es el teísmo, sino que es una metafísica del nihilismo creador. Dios, entendida como una unidad absoluta del ser, decide dejar el ser. Este acto origina el mundo, una multiplicación degenerativa de la unidad, y es que lo real no surge por voluntad de ser, sino por voluntad de no ser. Este principio se opone diametralmente al de Parménides, que el ser es, el no ser no es. Mainlander plantea que el ser es solo porque está dejando de ser. La materia, el tiempo, la conciencia, todo nace de un acto de descomposición originaria. Y es que esto claramente tiene consecuencias. El yo no es un fundamento, sino un residuo de un proceso de desintegración. La identidad no es unidad, sino tensión entre fuerzas contradictorias que buscan desaparecer. La vida no tiende a preservarse, sino a liberarse de sí misma, como un cáncer que intenta curarse por agotamiento. Por poner un ejemplo, en el deseo de dormir profundamente, de cesar la actividad, de dejar de pensar, hay una manifestación menor del principio metafísico de la autonegación del ser. El yo quiere desaparecer, incluso cuando finge querer más vida. Y es que bueno, a diferencia de las tradiciones racionalistas o idealistas que consideran el yo como el centro de la experiencia, Mainlander lo conceptualiza como anomalía cósmica. El yo es un accidente en el proceso de descomposición. No hay dignidad en el yo, no hay alma inmoral, no hay misión trascendente. Lo único que hay es un foco de dolor que retarda el curso natural de la disolución. Desde esta perspectiva, la conciencia de sí mismo es una enfermedad que impide la muerte plena. El lenguaje, la cultura, la religión son formas de prolongar una vida que debió cesar. El deseo no es voluntad de vivir, sino una angustia ante la imposibilidad de morir del todo. Pongamos otro ejemplo. Ahora, el sujeto que busca placer, poder, amor o reconocimiento no está afirmando la vida, está intentando anestesiar el dolor de estar vivo. Cada impulso vital es en el fondo una negación desesperada del sufrimiento de existir. Miremos un poco las diferencias con Schopenhauer. Primero que todo, debemos decir que Mainlander reconoce a Schopenhauer como punto de partida, pero se distancia de él en un aspecto, y es que para Schopenhauer la voluntad es indestructible
y renunciar a ella es la clave para superar el sufrimiento, pero no cambia su naturaleza. Por otro lado, para Mainlander, la voluntad se destruye realmente, paso a paso, en cada existencia que termina. Y esto convierte la vida en un proceso terminal. Cada individuo es una célula que al morir colabora con el gran suicidio cósmico. Así, morir no es un accidente, es la finalidad intrínseca de la existencia. El yo, en consecuencia, debe ser abandonado, no como deber moral, sino como necesidad metafísica. Solo en la extinción se realiza la redención. Cuando todos los yoes desaparezcan, el cosmos habrá cumplido su fin, la nada. ¿Qué implica todo esto para la vida práctica? La ética en Mainlander no se basa en principios normativos universales. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay mandamientos, no hay deberes divinos. Lo que hay es una comprensión lúcida del proceso ontológico que habitamos. En ese marco, actuar bien es actuar para disminuir el sufrimiento y acelerar la disolución del yo. El altruismo no es virtud, es expresión de una voluntad que busca dejar de ser. El suicidio no es cobardía, es un acto ontológicamente coherente. El ascetismo no es una virtud por sí mismo, es una forma de permitir que el yo se disuelva sin resistencia. Por ejemplo, ayudar a otro no es compasión moral, sino que es un impulso metafísico. Al reducir su dolor, también se colabora con una extinción tranquila. En el pensamiento de Mainlander, la existencia no tiene un sentido dado, ni puede construirse de manera duradera. Toda afirmación del yo, de la identidad, del proceso vital, es una ilusión transitoria. El yo no es sujeto, es síntoma. No hay identidad sustancial, no hay alma, solo una organización temporal de fuerzas que tienden a desaparecer. Y esto cambia radicalmente el valor asignado a la experiencia humana. Cuando las religiones, las filosofías o las ideologías insisten en que debemos descubrirnos a nosotros mismos, están yendo contra el principio metafísico de descomposición universal. Todo el esfuerzo por construir al yo equivale a reforzar una ficción condenada. Por eso, las tradiciones que afirman el alma inmortal, la libertad del sujeto o el progreso espiritual son consideradas, por él, obstáculos para la redención. Para todo esto hay un ejemplo claro: el humanismo moderno, desde el Renacimiento hasta Kant, gira en torno a la centralidad del sujeto, la dignidad del individuo, la autonomía de la razón, la búsqueda de felicidad como derecho. Todo ello asume que vivir vale la pena. Para Mainlander, por el otro lado, esto es una negación del dolor radical que implica vivir. No hay dignidad del yo, hay sufrimiento intrínseco, y solo disolviéndonos colaboramos con la única dirección sensata, el retorno a la nada. Ahora bien, una crítica frecuente a Mainlander es que su pensamiento conduce al nihilismo práctico. Si todo tiende a la extinción, entonces ¿por qué no promover al exterminio? ¿Por qué no fomentar el suicidio masivo? Claro, su respuesta es precisa. La disolución del yo debe ser entendida como un proceso ontológico, no como una consigna política ni una invitación inmediata a la muerte. El proceso ya está ocurriendo y el rol del individuo es asumirlo con conciencia, no acelerarlo de forma forzada. Dicho esto, no se trata de una ética del exterminio, sino de una metafísica del desgaste. Aquí se introduce una paradoja. La conciencia de que el yo debe desaparecer no libera al yo, sino que lo pone en crisis. Es esa conciencia la que lleva al sujeto a un punto límite. De ahí que el acto final de Mainlander, su suicidio, no sea un símbolo de desesperación, sino la expresión lógica de su sistema. Él mismo fue el primer agente consciente del proceso de redención. Este pensamiento tan curioso plantea preguntas que básicamente desestabilizan todo ideal de desarrollo personal. ¿Es la vida valiosa por sí misma? ¿Es el yo un objetivo o un obstáculo? ¿Tiene sentido el deseo de durar? ¿Debe la filosofía ayudarnos a vivir o a desaparecer en paz? Los sistemas que responden afirmativamente a estas preguntas asumen una metafísica de la afirmación. Mainlander propone, en cambio, una ontología de la redención.
El mundo no es un campo de batalla entre el bien y el mal, ni una evolución hacia lo mejor. Es el escenario donde la unidad original se disuelve lentamente en fragmentos que desean no existir más. Por eso el sufrimiento no es accidente, es la prueba de que aún estamos separados del fin, y cada vez que el yo sufre, se acerca un poco más a su disolución. La redención no es plenitud, no es unión con una divinidad, no es salvación espiritual. La redención es la nada misma, lograda por la fragmentación de lo uno. Desde esta perspectiva, el suicidio no es el único camino válido. La cooperación con la disolución se puede dar también mediante entrega consciente a la entropía general. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar el desgaste, no resistirse al dolor, no edificar ídolos del yo, no aferrarse a formas identitarias ni proyectos grandiosos. Mailander propone una aceptación lúcida del fin universal. No hay consuelo ni promesa, pero sí hay coherencia. La coherencia de una filosofía que rechaza tanto la afirmación de la vida como el sentido trascendente del sufrimiento. El único sentido del sufrimiento es su carácter disolvente. Ejemplos cotidianos nos ayudan a ver esto de una mejor manera. Cada vez que una relación humana se termina, cuando un deseo se frustra, cuando una ilusión se derrumba, el yo sufre. Pero en ese sufrimiento se erosiona también la autoimagen, el afán de permanencia. Se pierde un poco de apego al yo. Es una microredención. Esta filosofía permite una lectura crítica de todo sistema de salvación, ya sea el cristianismo, el liberalismo, y es que todos son, desde esta óptica, ficciones que niegan el hecho más fundamental. Vivir es posponer el descanso ontológico.